Resulta aconsejable, con independencia del seguimiento de esta microclase, tener siempre a mano el manual de la aplicación, en el cual se da detalle de toda la información a introducir en la aplicación CREA. En esta microclase vamos a continuar introduciendo la información burocrática de un proyecto. Antes de continuar introduciendo esa información, en la clase anterior, en la microclase anterior, habíamos dejado la información en el capítulo de ayudas preferentes. Insistimos en el hecho de que no vamos introduciendo la información literalmente, sino que verdaderamente lo que hacemos es trabajar indicando qué información se introduce, debido a que existe un manual al uso y que toda esta información es obvia. Es importante observar la parte superior, la barra superior, por encima del menú principal de lo que sería la pantalla del programa. En ella observamos cómo aparece el archivo que todavía, el que habíamos creado, que llamamos ejemplo para microclases sin guardar. En este sentido, ¿cómo lo guardaríamos? Pues sería tan sencillo como darle a guardar el proyecto y nos va a indicar dónde guarda los proyectos la aplicación CREA. La aplicación CREA crea, valga la redundancia, una carpeta en su instalación automáticamente dentro de mis documentos que se llama proyectos crear. En este caso le hemos llamado ejemplo para microclase, la extensión es .cre y se identifica de un proyecto que sería sin beneficio económico, se identifica como un proyecto con beneficio económico. En este caso vamos a darle a guardar y al darle a guardar encontraríamos la información, ¿no? Y en este caso ya aparecería en el menú, en la barra superior, por encima del menú principal, aparecería ya la dirección, desde la raíz hasta lo que sería el nombre del archivo, la dirección en la cual se encuentra la aplicación. Continuamos, por lo tanto, una vez hecha esta indicación de tipo operativo, lo que sería uno de los epígrafes más densos desde el punto de vista de información burocrática. Y que termina siendo un cajón desastre en muchas ocasiones de distinta información que se va requiriendo en función de los distintos procedimientos. Como siempre, indicar que la distinta información es una información que se introduce en base a los distintos procedimientos que las distintas manuales de procedimiento y legislación requieren. En este caso entraríamos en otros datos básicos y antes de continuar nos encontraríamos con una serie de subpaneles dentro de del mismo epígrafe. Es decir, tendríamos el capítulo, el epígrafe y tendríamos subepígrafes. En este caso otros datos básicos 1 que ya está activado y observamos cómo existen otros datos básicos 2 y datos contables históricos que puede ser que estén activados o no estén activados. ¿De qué depende? Tanto uno como otro son en este caso subepígrafes que dependen del hecho de activar una opción, que es la solicitante ejerce o ejercerá una actividad económica de manera regular. Esa es la definición que da la Unión Europea sobre lo que es una empresa. Si en este caso indicamos que la entidad solicitante o la persona solicitante tiene la condición de empresa, y cuando hablamos de empresa nos referimos tanto a una empresa individual, o sea, un autónomo o una autónoma, como a una empresa persona jurídica, en este caso observaremos cómo donde aparecía la información ya desaparece la I de información, porque resulta que se han activado tanto otros datos básicos 2 como datos contables históricos. Si de nuevo le diera no, lógicamente en este caso me va a indicar que se hubiera introducido alguna información en estos dos campos, en estos dos subepígrafes, perdón. En ese sentido la estaría perdiendo. ¿Por qué? Porque en este caso lo que está indicando es que, como hemos indicado que no es empresa, no sería necesario. Para contar con toda la información vamos a darle así y empezaremos a observar información. Como la información es tan densa, no tenemos más remedio que introducir, además de una serie de casillas a las cuales no nos vamos a dedicar de manera detallada. En este caso, por ejemplo, es importante saber si estamos hablando de una persona que se considere pescador o pescadora joven o no joven, un profesional de la pesca, porque estamos hablando de ayuda en el ámbito del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el FEMP, y una serie de información que es muy evidente. Encontramos también el hecho de una serie de barras que aparecen en principio en color con borde de color rojo, en las cuales tenemos que introducir
o aparece un emergente donde tenemos que introducir información. Vamos a suponer que estamos hablando de una empresa y aquí estamos hablando de los distintos regímenes de IVA. En este caso vamos a suponer que una empresa que está sujeta al régimen general de IVA, observamos que este cuadro aparece en rojo, pero al darle a aceptar aparece en azul porque ya hemos completado la información. Lo mismo ocurre en el caso, por ejemplo, la información relativa a previsión presupuestaria. En función de la legislación para el trámite de la ayuda, si en este caso se dice que el proyecto no requiere previsión presupuestaria, no presentar solicitud de subvención, imaginen que estamos utilizando la aplicación para hacer una memoria y simplemente para presentarlo a una entidad financiera, en este caso no es necesario adjunto, pero si le indicamos, por ejemplo, en este caso desactivaríamos, porque si se diera este caso no podríamos activar ninguna de las siguientes. Pero en este caso indica que el solicitante es un ente sometido a la ley de contrato del sector público. Vamos a suponer, en el caso de que fuera, vamos observando cómo nos van solicitando distinta información. Vamos a suponer que estamos hablando de una empresa que implica obra civil y que tenemos que los contratos superan los 50.000 euros. Y todo esto tiene que ver con la ley de subvenciones, que indica que la información que hay que introducir es distinta en función de un caso u otro. Volvemos a la escalabilidad de la aplicación y a cómo la aplicación nos va ayudando a saber qué información tenemos que contener. Le vamos a dar a aceptar y en este caso ya la tendríamos en azul. Lo mismo ocurre con las cuestiones relativas. ¿Cómo saber si toda la información la hemos introducido o no? Pues siempre tenemos la posibilidad de ver campos obligatorios, donde se nos está indicando qué campos son en este caso obligatorios a la hora de introducirlo. Y por otra parte podremos darle a pantalla cumplimentada, en donde nos indica toda aquella información que no hemos cumplimentado. Esa función de la aplicación CREA muy valorada es lo que se llama validación, e intenta que la aplicación sea una aplicación que intente evitar, al ser posible, el mayor número de errores, advirtiendo acerca de los mismos. Otra información dentro de otros datos básicos que requieren una lectura detenida del manual es aquella que se refiere a si estamos ante empresas autónomas, asociadas, vinculadas, para saber si estamos ante una microempresa, una pequeña empresa o mediana empresa, atendiendo a la normativa de la Unión Europea. En este caso es una información detallada que pueden encontrar, una formación detallada que pueden encontrar en lo que tiene que ver con el manual, en este caso dentro de lo que es la ayuda. Por otra parte, nos encontraríamos con otros datos básicos 3, en el cual nos encontramos la necesidad de autorizar. Siempre tenemos también iconos de información donde nos indican la información sobre las autorizaciones que estamos dando. Habitualmente, casi siempre, si queremos tramitar una ayuda, hay que autorizar al organismo de intervención y gestión para que tramite la documentación, y también para recabar, es posible para que recabe de otras administraciones públicas. Y por otra parte también la declaración de no estar incurso en prohibiciones que impiden, si no sería imposible que nos dieran la ayuda, y la declaración de atender a las obligaciones ligadas a la subvención. Para una mayor información, la letra pequeña estas serían las obligaciones que tenemos. Accede a un PDF, que siempre es recomendable para saber a qué nos tenemos si presentamos y aceptamos la subvención. Y por otra parte, cuáles son las prohibiciones, y que son aquellas que rigen tanto la normativa específica de la ayuda como la Ley General de Subvenciones. Tanto la información relativa a adjuntos obligatorios por su densidad como la información relativa a datos contables históricos tendrán una formación específica en otras microclases distintas. Con esto habríamos terminado lo que sería la segunda microclase relacionada con las información burocrática a la hora de cumplimentar un proyecto, bien sea de naturaleza productiva o de naturaleza no productiva.